estadística, ¿constituye un error que nuestro sistema, nuestra institucionalidad dirigida a materializar el escrutinio público del buen desempeño de nuestras instituciones públicas, a su vez, esté fundamentalmente dirigido o ponga foco o circunscrito a la cuestión de la correcta administración de recursos públicos, a propósito de la referencia a las Contralorías internas? Constituye un error, por ejemplo, que incluso hayamos sido relativamente sorprendidos por este problema del desempeño de las fuerzas policiales en cuanto a una de sus actividades más sensibles, críticas, como el uso de la fuerza, y sin embargo ya habíamos sido advertidos de la clara indolencia en los mecanismos de control que tenían que ver con la fiscalización de su uso de recursos públicos, por otro lado. Y entonces llegamos con retardo a juzgar su desempeño en tanto alineación con normas de naturaleza muchísimo más material, es decir, de funciones, el ejercicio de facultades todavía mucho más compleja, porque entre otras cosas traen consigo víctimas, ¿cierto? Y no solamente exacciones al erario público. Podría ser, y con esto otra pregunta, quizás no están todas conectadas del mismo modo, pero ¿podría ser un mecanismo, este escrutinio público al desempeño de las instituciones, llegar tan al fondo como para decir si en otra lista de las recomendaciones hacia la reforma institucional a Carabineros hay un adecuado alineamiento entre la formación, los sistemas, mecanismos de reclutamiento y selección y entrenamiento de las personas, la formación que se les da a los nuevos efectivos policiales y luego su desempeño, como para que el escrutinio al que se ve sometida la institución diga, la verdad es que acabamos también de detectar que hay una falta de correspondencia entre la oferta programática de instrucción, la adecuada internalización de esa instrucción y el desempeño, que luego se ha vuelto problemático porque claramente están llevando a cabo sus actividades totalmente desalineadas con la normativa interna. ¿Podría llegar tan lejos también un escrutinio público, una evaluación externa o interna de carácter administrativo en una institución como la policía, como para enjuiciar sus programas de formación? Mira, en general, esto sería como la literatura del derecho administrativo, la acción pública tiene como tres consideraciones básicas, ¿no? En términos, ya más o menos tenemos consenso de tres cosas. Tenemos que preocupar, que esos organismos administrativos tienen que preocuparse de proteger libertades y derechos, como el enfoque más clásico, pero también tienen que preocuparse de la eficiencia, la eficacia, los resultados, es decir, yo creo agencias o organismos administrativos con el propósito no simplemente declarativo, sino que tengan resultados públicos. Y en tercer lugar, que sus desempeños estén en el contexto de que sean participativos, transparentes y bajo una cultura democrática. ¿No? Son como cuando uno toma como ese trilema, esa trilogía esencial, dice, ok, más o menos cuando yo tengo que evaluar una institución estatal, en su acción pública estoy mirando esas tres cosas. Entonces sería como el enfoque de hoy. Chile tiene un largo historial, y esto está desde de lo que pasa en los 20 en adelante. Chile tenía una gran obsesión en los 20, esto tiene que ver mucho también con el nacimiento de la policía de Carabineros. Nosotros a los 20 del siglo pasado teníamos una gran crisis, no solo por la práctica parlamentaria, sino que fundamentalmente el patronazgo en el sector público, que eran prácticas muy corruptas, en fin. Entonces, cuando viene la crisis del 25 y se dicta la Constitución del 25, la Constitución del 25 tiene una obsesión por tratar de profesionalizar la administración pública, e inmediatamente el 27 se crea la Contraloría, y por eso la Contraloría reúne en un solo lugar todas estas cosas, ¿no? El control de legalidad, el control del gasto, interpretar con alcance general y obligatorio la ley, auditar los fondos públicos, juzgar las cuentas. Entonces el gran patrimonio institucional chileno, cuando el 43 la Contraloría pasa a ser una autonomía constitucional, es que al menos en legalidad y eficiencia, eficacia, o sea, en respetar la ley y respetar la inversión de los fondos públicos, fue sobre la cual construimos
el criterio institucional de la administración pública chilena. Y eso le dio un nivel de credibilidad y tiene altos estándares porque eso está muy concentrado. Y tú a eso le agregas que profesionalizaste también la defensa fiscal y el Consejo de Defensa del Estado, entonces tú tienes dos pinzas muy fuertes para ir tras el incumplimiento de la ley o ir tras quienes no inviertan adecuadamente los fondos públicos. Pero ese enfoque es un enfoque muy del siglo XX, cuando empiezas a preocuparte de la calidad de la función pública, ¿no? Cuando empiezas a darte cuenta que no solo son cómo prestar los servicios, sino que además tiene que ver con cómo esa prestación de servicios tiene que ver con la calidad de derecho que los ciudadanos ejercen. Es una discusión muy de los 90. El problema central que tienes es que la policía es históricamente una institución refractaria a esto último, entre otras cosas, porque la policía, esto sería más o menos, sería mi interpretación desde fuera, por cierto, esto es un tema que tú manejas mucho mejor que yo, pero mirado desde fuera, claro, Carabinero es más que orden público, ¿no? O sea, una comisaría cumple un rol muy relevante en distintas partes del territorio. Y por eso, si uno sigue la discusión más administrativa, los 2000, tiene que ver con el aumento de dotación y la localización de comisarías. Y los municipios realizan inversiones o realizan comodatos para, entre comillas, tener esta imagen de orden en determinado tipo de lugares. Eso, por lo tanto, hay una idea que va más allá de orden público, sino que tiene que ver con esta idea del parto, del lugar de comunicación de una determinada comunidad. Entonces, claro, viene el escándalo de los fondos públicos, y ahí todos tienen que hacer una autocrítica, porque, claro, tanta confianza que fue al final negligencia de control. Entonces, hasta ahora, nunca nosotros habíamos puesto, nunca, por lo menos yo, como mirado desde fuera, un énfasis en los protocolos policiales, cuando históricamente habíamos tenido abusos sobre esto, desde la dictadura. Pero si tú miras desde el punto de vista administrativo, esa evaluación no la tuvimos. ¿Cuándo comienza esto a generar un cierto rol? Bueno, cuando el Instituto de Derechos Humanos, y esa es la lógica de instituciones de este tipo, tienen escrutinio sobre esto, y eso genera una gran incomodidad en la policía. De hecho, el Instituto de Derechos Humanos logra que Contraloría califique los vehículos policiales como establecimientos de la policía. Por lo tanto, eso le permitía al Instituto de Derechos Humanos comparecer dentro de un bus. Hasta ese momento la policía no lo permitía. Entonces, yo creo que la manera en cómo se planteó el Instituto de Derechos Humanos es esta manera de empezar a hacer escrutinio del lugar donde, para el espacio en que no estábamos mirando, que es el desempeño de la función de orden público, en el fondo, ¿no? Que en verdad la estábamos mirando cuando el policía cometía el abuso, el delito, etc. Y yo creo que, de nuevo, lo estoy mirando desde fuera, cuando yo veo la comunidad legal vinculada a estos temas, yo creo que la comunidad legal vinculada a estos temas quedó muy enganchada a la reforma procesal penal. Entonces, a finales de los 90, el debate era cómo implementábamos la reforma, y el rol que cumple Paz Ciudadana en todo este proceso. Recuerda que Paz Ciudadana tiene una gran disputa con Carabineros por información de dotación, por la integración de bases de datos, que es la gran pelea que tiene el Ministerio del Interior durante mucho tiempo. Entonces, si tú empiezas a mirar, todo pareciera que todo, sigamos mirando eso, cómo integrar información, cómo tener mejor información, mejor georreferenciación. Y después el mundo que venía, ¿no? Esta comunidad legal, estaba preocupada en qué. Bueno, si tú miras, está muy preocupada y está ampliamente documentado en la calidad de la investigación penal. Entonces yo creo que la comunidad legal tiene que algún espacio de autocrítica tiene que hacer en que no puso foco en los desempeños de temas de orden público. Y se hace muy evidente ahora, ¿no? Eso es muy... Y claro, yo creo que parte del cambio tiene que ver con el rol con el nacimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos,
que podrá incomodar muchísimo a la policía, pero es el rol que le corresponde, ¿no? Entonces ahí es el momento en que nosotros nos empezamos a mirar en términos más consistentes. Sí, probablemente si hay algún profesor que me escucha, te va a decir, no, pero si hay alguien que escribió esto, yo estoy hablando desde el punto de vista de política pública. Desde el punto de vista de política pública, nuestros focos estuvieron ahí, en dotación, en infraestructura, en calidad de la investigación, en integración procedimental para la reforma procesal penal. Y al medio tuvimos escándalos de abuso policial que, mira, la Defensoría levantaba la mano, pero claro, tenía el problema que tenía sus imputados. Y yo creo que el cambio sí comienza a producirse, y viene, en mi opinión, a partir del nacimiento y del rol que comienza a asumir el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero uno también debiera aprovechar esta oportunidad para que esta comunidad tenga un rol un poco más activo de escrutinio sobre el desempeño de las policías, en el fondo, ¿no? Y yo creo que eso es en parte las razones por las cuales esto pudo haber pasado, en el fondo, ¿no? O sea, yo creo que no hay que perder, yo creo que uno puede ser muy injusto, o sea, más que injusto, yo creo que puede cometer un error de diagnóstico muy serio en decir, mira qué escándalo esto, sin tener en consideración la trayectoria. Hay una trayectoria que explica cómo llegamos hasta acá. Y donde hay muchas responsabilidades compartidas, creo yo.